nosotros estamos mal acostumbrados. La gente escucha la palabra y se goza con la palabra, pero no vive la palabra. Y la palabra hay que vivirla, porque la palabra es práctica. Jesús, siendo hombre, pero también siendo la palabra, para que él como palabra pudiera manifestarse, tenía que hablar. A veces yo predico algo aquí y usted sale por ahí creyendo que va a suceder. Hazak. Esfuérzate, ejecuta, practica. Usted saliera mandando palabras para todos lados, mandando palabras para los bancos, mandándole palabras a los prestamistas, mandándole palabras a los médicos, mandándole palabras al esposo, a los hijos, mandándole palabras. Ejecuta la palabra creativa de Dios. Vas a ver el resultado. Hay gente aquí que va a aprender a enviar la palabra, porque es necesario. La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Dice la Biblia: creí, por lo cual también hablé. Creí. Si tú crees, habla. Si tú crees, suelta la palabra, suelta la profecía, suelta el bien. Ahí afuera el diablo está alterado, criticando todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Esta gente, estos pastores, solamente dicen lo bueno, pero no dicen cosas malas. Bueno, que la Biblia dice que el evangelio es buena nueva. Si tú quieres escuchar cosas malas, vete para el infierno. Que en el infierno es que se hablan cosas malas. Aquí se habla lo bueno. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él obtuvo todo lo bueno para nosotros. Todo lo que yo anhelo, todo lo que yo pido. Yo no pido nada del infierno. Yo no quiero nada del infierno. Todo lo que yo quiero que venga ¿de dónde? Del cielo. Y dice que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación. Todo lo bueno viene del cielo. Todo lo que tú necesitas viene del cielo. Todo lo que tú necesitas viene de arriba. Viene de arriba. Pastor, el dólar lo subieron. No importa. El dólar tiene el mismo precio en el cielo, porque no hay sombra ni mudanza de variación. Pastor, los plátanos están más caros. No importa. Nosotros no dependemos de la tierra. Nosotros dependemos del cielo. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice el 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. En el principio era la palabra. Y luego dice que la palabra era con Dios. Pero no solamente que era con Dios, sino que también dice: y el verbo también era Dios. Oh, gloria al Señor Jesús. Cuando usted lee el versículo 14, dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Dale un aplauso con vida. La Biblia se está refiriendo aquí al Señor Jesucristo, hablando de que en el principio era el verbo, y hablando de que este verbo se hizo carne. Cuando la Biblia nos enseña acerca de este pasaje, nos está dando a nosotros a entender que en la Trinidad de Dios, usted sabe que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dentro de la Trinidad de Dios, Jesús es la palabra, pero es la palabra creativa. Cuando Juan dice: en el principio era el verbo, nosotros tenemos que irnos ¿a dónde? Al principio. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, en el principio, la Biblia declara que Dios habló, es decir, Dios emitió un verbo, emitió una palabra, un rema o logo o dabar, como usted le quiera mencionar. Cuando Dios emite eso, a eso es que se está refiriendo Juan. Dice: Dios emitió un dabar. Diga conmigo, un dabar. Ay, Dios mío, Padre, ¿qué hambre que hay aquí hoy? Diga: Dios emitió una palabra. Diga: una palabra.
Cuando Dios emite esa palabra, no es una palabra cualquiera. Dios está sacando a Jesús desde dentro de él. Y esa palabra era el mismo Jesús. Cuando Juan dice en el principio era el verbo, está diciendo en el principio era Jesús. Todo lo que el Señor hablaba, el verbo era Jesús, porque el verbo se hizo carne. ¿Quién fue que se hizo carne? El verbo, el mismo Jesús. Ahora, cuando Jesús, amado hermano, es emitido a través de la Trinidad de Dios, entonces comenzó a formar todas las cosas. ¿Por qué? Porque si usted lee Génesis capítulo 1, usted se va a dar cuenta de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios creó las cosas por su palabra, por el verbo. ¿Está conmigo? Cada vez que Dios hablaba, había una creación. Cada vez que Dios decía, sea la luz, que fue lo primero en crear, dice que la luz fue. Y dice que Dios separó la luz de la tiniebla y fue así. Gloria a Dios. Y comenzó el Señor a través de la palabra, a través del hablar, comenzó a crear todas las cosas. Quiere decir que el verbo que se hizo carne es la palabra creativa de Dios. Diga conmigo, la palabra creativa de Dios. Yo necesito que usted entienda esto, porque hoy el Señor va a desatar milagros sobre su vida. Hoy el Señor va a desatar cosas grandes sobre ti, porque vamos a emitir palabra. Diga conmigo, palabra. Pero no palabra de hombre, gloria a Dios, sino palabra de Dios para que tú seas bendecido. Palabra de Dios para que tú seas restaurado. Palabra de Dios para que generemos diseño. Cuando la palabra fue emitida, no había nada. ¿Qué había? No había nada. Dice, en el principio era el verbo. Y dice, y el verbo era con Dios. Pero también dice que el verbo era Dios. Hay por ahí. Hay falsas doctrinas que dicen que Jesús no es el mismo que el Padre. Dice que no son lo mismo. Dice que son dioses diferentes. Pero aquí la Biblia me dice que no, que era el mismo. ¿Está aquí hoy? Lo que pasa es que es un Dios que está organizado en tres personajes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Porque Juan dice, en el principio era el verbo. Ahí se puede interpretar como que eran personas diferentes. Y dice, el verbo era con Dios. Pero después dice, el verbo era Dios. ¿Está conmigo hoy? Y dice, y ese verbo se hizo carne. ¿Qué se hizo? Cuando dice la Biblia, cuando habla acerca del principio, hablando del libro de Génesis, también nos está hablando también del mismo Señor. Porque la Biblia habla de que Jesús es el primero y el último. Él es el principio y es el final. Juan dice que todas las cosas que son hechas fueron creadas por medio de Él. Y dice en pocas palabras que si no es por medio de Él, nada de lo que existe, entonces no existe. ¿Está aquí hoy? Porque todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Oh, gloria a Dios. ¿Usted me está entendiendo? Por medio de Él, por Él y para Él. Ahora, en el principio fueron creadas todas las cosas. Cuando usted lo lee de forma como está así en la gramática, en el principio, nosotros pensamos en el comienzo. Nosotros pensamos cuando todo inició. Nosotros pensamos ciertamente en las primeras cosas. Pero la Biblia en Génesis 1:1 no se refiere a un comienzo. Se está refiriendo al mismo Cristo también. Porque dice que en Él fueron creadas, ¿el qué? Todas las cosas fueron creadas en Él. Entonces Génesis dice, en el principio fueron creados los cielos y la tierra. Es decir, en el principio, ¿quién es el principio? Jesús. Diga Jesús. Diga, Él es el principio. En Él, óigame bien, Él es el fundamento. Él es lo que sostiene todo lo creado, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Sigo leyendo. El verso 3 del capítulo 1 de Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice, en Él estaba la vida. ¿Qué estaba en Él? Estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es importante nosotros notar cuando la Biblia habla de la luz. Diga conmigo, la luz. Siempre cuando se habla de la vida y se habla de la palabra, se va a hablar de la luz. Si usted estudia Génesis 1 y 2, cuando Dios comienza a crear las cosas, lo primero que Dios crea es la luz. Diga conmigo, la luz.
Vamos, diga la luz. Y dice la palabra, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. El verbo de Dios, el verbo de Dios. Nosotros podemos decir que el verbo de Dios es esa representación del Dios Todopoderoso. Es la forma del Señor presentarse. Cuando usted va delante de alguien, usted se va a presentar delante de alguien, usted lo hace con su boca. Usted menciona su nombre. Usted expresa quién usted es con sus palabras. Usted dice, sí, saludo, yo soy fulano de tal, licenciado, o soy abogado, o soy doctor, soy yo el comunicador, soy yo el arquitecto, el ingeniero. Usted se presenta con los dichos de su boca. Ahora, el dicho de la boca de Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo. ¿Usted quiere saber cuál es la representación de Dios? La representación de Dios es Jesús. ¿Está aquí hoy? ¿Está aquí o lo llevo un poco rápido? Gloria a Dios. La representación de Dios o la expresión de Dios es el mismo Jesús en la palabra. Con eso es que Él se expresa. Gloria a Dios. Ahora, en Lucas capítulo 4, versículo 17, pasó algo. Dice la Biblia, y se le dio, esto es a Jesús, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Este es Jesús que agarró el rollo. La Biblia antes era un rollo. ¿Está aquí hoy? Era un rollo. Hay gente que a veces dice que ay, ahora los pastores están modernos porque usan tablets, usan celulares para leer la Biblia. La Biblia hay que leerla como física. Bueno, pero esa física es moderna también porque no era así que estaba. Era un rollo, diga un rollo. Pero sea en rollo, sea en la Biblia que usted tiene normal, sea digital, lo importante es que la letra, lo importante es la letra, digo, lo importante es la letra. Diga, lo importante es la letra. Te voy a enseñar por qué. Dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si usted enumera estas cosas que el Señor está hablando, pero el Señor no le está hablando porque sí, Él le está leyendo desde el libro de Isaías. ¿Me está siguiendo? Él está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él está leyendo y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Para qué? Buenas nuevas, buenas noticias, para poner en libertad a los que están oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del Señor. Cuando él lee eso, todo está bien. Los escribas, los fariseos lo están viendo, ellos conocen esa escritura, gloria a Dios, ellos la han estudiado, la saben, porque ahí está escrito, pero pasó algo. Y es que dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro, al que estaba ahí preparado con el rollo, lo entregó. Y Jesús, luego que lee y le entrega el rollo, dice, y se sentó a los ojos de todos en las sinagogas. Y dice, todos en la sinagoga estaban fijados los ojos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oiga lo que dice el Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ellos no lo entendieron. Fue algo tan chocante. ¿Cómo que hoy se ha cumplido? Sí, porque el escrito, todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Jesús. Cuando Jesús abrió el rollo, Él se estaba leyendo a Él mismo. Ay, Dios mío. Él se estaba leyendo a Él mismo. Él estaba hablando de sí. Y Él le dijo a ellos, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Se cumplió la palabra. O sea, lo que yo estoy leyendo, ustedes lo están viendo. Gloria a Dios. Yo estoy como quien dice, haciéndome un propio eco, siendo eco de la palabra, que viene a la palabra, y de la palabra entonces la saco también.
¿Usted está entendiendo eso? No es un trabalengua, es una realidad. La palabra, estaba leyendo la palabra, está aquí hoy. Y él dijo, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes porque yo soy la palabra, el verbo encarnado de Dios, yo soy. ¿Sabe cuál es la buena noticia de eso? Que la palabra que él leyó es una palabra que habla de darle vista a los ciegos. Él le da vista a los ciegos. La palabra que él leyó, que es él mismo, dice que él vino a libertar los cautivos. Oh, gloria a Dios. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Cuando nosotros estamos lejos del Señor, hay una ceguera espiritual. Yo no sé si después que usted está viniendo a la iglesia, usted ha dicho, ¿y qué era lo que yo hacía afuera? ¿Y cómo yo cometía esos pecados? Era porque era ciego. Pero él vino a darle vista a los ciegos. ¿Está aquí hoy? Hay gente que viniendo a la iglesia dicen, ve acá, ¿y cómo es que yo ahora mismo puedo decirle que no al pecado? Ahora cuando tengo la cerveza de frente, los whisky, el alcohol, la droga, etcétera, yo digo que no, cosa que antes no podía. ¿Sabe por qué? Porque antes estaba cautivo, estaba preso, tu mente estaba cauterizada, pero la palabra entró dentro de ti y la palabra es Jesús. Y Jesús dice que él vino a libertar los cautivos. Nosotros somos libres por la palabra. Gloria a Dios. La palabra es Jesús. Y por la palabra nosotros tenemos libertad. Wow. Dale un aplauso, dale un aplauso. Diga conmigo la palabra. Mira a tu hermano que está a tu lado y dile la palabra. Hoy la vamos a establecer sobre ti. Vamos, mira que está a su lado. No me lo diga a mí, dígaselo al que está a su lado. Diga la palabra. Hoy la vamos a establecer sobre ti. Y todo lo que está desordenado, dile, la palabra lo va a ordenar. Gloria a Dios. Dile todo lo que está muerto, la palabra le va a dar vida. Dile la palabra que es Jesús. Alguien que le aplauda, alguien que le aplauda. Quiere decir que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, no solamente estamos leyendo la Biblia, nos estamos llenando ¿de qué? De la palabra. Nos estamos llenando ¿de quién? De Cristo. Cuando usted lee la palabra, usted está recibiendo a Cristo adentro. Usted está consumiendo, gloria a Dios, de la palabra viva, de la palabra creativa. Por eso es que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y leemos la palabra genera creatividad en nosotros. La palabra genera poder, gloria a Dios. Porque ella misma dice, el Señor dice, esta palabra hoy se cumplió sobre vosotros. ¿Cuál palabra? Que Él vino a traer buenas nuevas. Él vino a traer sanidad sobre los que están quebrantados de corazón. ¿Usted sabe por qué el Señor habla de que Él vino a sanar los corazones quebrantados? Porque una gente con el corazón quebrantado es una persona neutralizada totalmente. Yo no sé si usted ha estado triste alguna vez o se ha sentido mal, que usted no quiere ni comer. Oiga eso, lo que más nos gusta a nosotros los cristianos. Cuando usted está triste, usted no quiere ni comer. Usted no tiene deseo de avanzar. Usted no tiene deseo de prosperar. Usted no tiene deseo de nada. ¿Por qué? Porque el corazón está triste, el corazón está quebrantado. Y una de las cosas que hace el enemigo es quebrantar los corazones, mantenerte en depresión, mantenerte en tristeza, mantenerte en desesperanza. Desde que tú miras la cuenta y los numeritos no te dan, te baja la autoestima, vienen los pensamientos, el diablo te dice no va para ningún lado, te aflige el corazón. ¿Para qué? Para que tú no saques el potencial que tú tienes dentro y que mucho menos tú te atrevas de que abrir una Biblia, gloria a Dios. Porque la gente cuando tiene problemas, en lo menos que piensa es en abrir la Biblia. Tú no sabes que tú abriendo la Biblia, leyendo la palabra, tú te estás llenando de aquel que vino a traer buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuál es la buena noticia para el pobre? ¿Cuál es? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Ah? La buena noticia para el pobre es que hay alguien que le va a suplir. La buena noticia para el pobre es que donde no había va a haber. La buena noticia para el pobre es que donde había escasez habrá abundancia. Gloria a Dios. Habrá alguien aquí que diga yo hoy recibo esta palabra. Habrá alguien que levante su mano y diga yo hoy, vamos, dígalo, hoy yo recibo la palabra, las buenas nuevas sobre mí en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. En Hebreos capítulo 4,
versículo 12, dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos así superficialmente este texto, nosotros decimos la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero cuando lo leemos con esta revelación nos damos cuenta que la palabra es Jesús, que el verbo se hizo carne y ese verbo habita dentro de nosotros y está con nosotros y murió por nosotros. Y dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, el verbo de Dios. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una definición también de Jesús. Cada vez que la Biblia habla de palabra, está hablando de Cristo. Gloria a Dios. Una vez yo tuve un encuentro sobrenatural con el Hijo de Dios y me di cuenta a lo largo del tiempo que su presencia es impresionante e inminente. Cuando Jesús se me apareció a mí una madrugada y Él comenzó a caminar, yo sentía una luz que me hizo transparente a mí. Oiga eso, me hizo transparente. La luz era tan fuerte que ni yo tapándome los ojos con los dos brazos podía aguantar mis ojos. Yo sentía que iban a reventar y mi cuerpo se iluminó. Mis huesos comenzaron a temblar. Yo recuerdo que comencé a llorar. Me salían lágrimas, me salía moco, la baba se me salía sola. Yo estaba temblando, mi esqueleto hacía clac, 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 clac. O sea, la presencia de la palabra, como dice aquí, penetra los tuétanos, se mete hasta allá, discierne todo, hasta el pensamiento, todo. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. La palabra te limpia, te purifica. La palabra te transforma. Óyeme bien, iglesia, cuando Cristo te visita, gloria a Dios, cuando Cristo entra dentro de tu cuerpo, no hay malicia que no sea descubierta, no hay maldad que no sea erradicada. ¿Por qué? Porque Él es la palabra viva. Y diga conmigo, hay poder en la palabra. Diga, hay poder en la palabra. Es la palabra creativa. Mateo 8. Gracias, mijo. Mateo 8, escucha lo que dice. 8:8. Dice, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado. Oiga qué locura. Este centurión quizás no sabía lo que él estaba diciendo, porque él, al ser un centurión romano, significa tener 100 soldados a su cargo. Este hombre tenía uno de sus criados, lo tenía enfermo dentro de su casa. Y él fue donde Jesús y le dijo, le explicó al Señor lo que le pasaba. Le dijo, tengo una persona, un criado en la casa que no está bien, está enfermo, tiene una situación y yo quiero que tú le sanes. Y oiga la palabra de Jesús. Jesús dijo, no hay problema, yo iré y le sanaré. Pero este hombre tenía una fe tan sobrenatural que él le dijo a Jesús, no es necesario de que tú entres bajo mi techo. Él le dijo, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús se regocija porque él dice, yo ni siquiera en Israel había hallado tanta fe. Yo podía ir a sanarle, pero este hombre dijo algo que trascendió en la historia, gloria a Dios, que conectó Juan 1:1 y Génesis también 1:1. Él dijo, di la palabra, es decir, no es necesario que tú entres físicamente, tú puedes entrar con la palabra. Ay, Dios mío, Padre. Jesús puede entrar con la palabra. Usted sabía que cuando yo hablo de mí, yo estoy hablando palabras mías. Yo le puedo decir a ustedes cualquier cosa de mí y no hay ningún problema y quizás no haya ningún efecto. Pero cuando yo hablo de la palabra de Dios, ya yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de Él. Y estoy hablando contundentemente la palabra creativa. Por eso es que yo siempre le incentivo a ustedes a que lean la Biblia. Porque cuando usted ora bajo su propia palabra, tus palabras no son creativas. Pero cuando tú oras conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios es Jesús y la palabra es creativa. ¿Está aquí hoy?
Gloria a Dios. Yo puedo decirle a alguien aquí hoy que está enfermo, decirle, mira, tú te vas a sanar. Eso es algo mío que salió de mí. Pero si yo le digo a alguien enfermo aquí hoy, la Biblia dice, la palabra dice que por las llagas de Cristo tú eres curado. Gloria a Dios. El poder creativo comienza a funcionar, porque estoy tomando no de mí, estoy tomando de Él. Estoy tomando de Él, de la porción de la palabra. Y la palabra te seca la enfermedad. La palabra te saca de la ruina. La palabra, porque la palabra es Jesús. Dale un aplauso, dale un aplauso. Alguien que le dé un aplauso con vida al Señor. Y escucha, dice, el centurión le dijo, no tiene que entrar a mi casa, solo di la palabra. Es decir, no es necesario que tú entres físicamente. Tu palabra también puede entrar, en lo mismo. Tú eres la palabra. Entra a mi casa a través de la palabra. Mire, yo he orado por gente a distancia, señores. He orado, gente que está en otro país, y me dice, pastor, ore. Y no ha sido una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Muchas veces le digo, yo envío la palabra de Dios de sanidad. La palabra que está escrita, que Dios te sana por su llaga, yo te la envío. Y la persona testifica al momento y dice, pastor, se me fue, desapareció. Han desaparecido tumores, miomas, gente con cáncer en otro país que están bajo tratamiento. Se le envía la palabra. ¿El qué? La palabra. ¿Qué es lo que le enviamos? La palabra. Porque la palabra, para la palabra no hay frontera. La palabra no necesita visa para entrar en cualquier país. Está aquí hoy. La palabra tiene autoridad. Tú puedes enviar la palabra a donde quiera que sea, hermano. Una vez, recién estábamos de novios, la pastora y yo. Estábamos en nuestro inicio. Y ella me llama y me dice, hay un problema aquí en mi casa. Yo estaba en la iglesia. Yo vivía en la iglesia donde me congregaba. Ahí duré un año viviendo. Dormía allá y todo. Y ella me llama y me dice, hay un problema aquí. Tengo a una persona, una situación, ora. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Me dice, tengo aquí una persona que se bebió un frasco de pastilla para envenenarse, cogió una soga, ahora cogió un cuchillo, no sabemos qué vamos a hacer. Y yo me sentí impotente. Yo no tenía carro, no tenía ni dinero ni siquiera para ir yéndome en carro público. Digo, ¿y ahora? Y no sabía qué hacer. Y ella me dice, espérate, déjame resolver. Y me colgó. Imagínense la incertidumbre que eso provoca. Yo no tenía nada que hacer. Humanamente no tenía nada que hacer, pero me habló el Espíritu de Dios y me dijo, envía la palabra. Wow. Me dijo, envía la palabra. Todavía tú coges un carro y fácilmente tú llegas tarde, pero mi palabra no llega tarde. Envía la palabra. Y yo comencé y me fui, me tranqué a orar. Y yo dije, yo envío la palabra con autoridad sobre ese joven que le viene un sueño. Óigame bien. En el nombre de Jesús se debilita, sus músculos se debilitan, sus ojos se le van a cerrar solo, le cae sueño. Y comencé a orar y yo sentí que yo estaba ahí donde estaba la pastora. Y yo comencé a ver por la fe que el joven soltó el cuchillo. El joven se calmó y fue y se sentó en la cama y se quedó dormido. Yo comencé a declararlo. Comencé a hacer diseño por la oración, enviando la palabra. Y no pasaron 10 minutos cuando la pastora me llama y me dice, gracias a Dios, está todo bien ya. A él le cayó un sueño, de repente se durmió, está roncando. Digo, gloria a Dios por la palabra, aleluya. La palabra, si tú tienes gente en tu casa que están enfermos esta noche, podemos enviar la palabra. Diga conmigo la palabra. Si tú metiste un currículum, gloria a Dios, en una empresa y no te han llamado, podemos enviar la palabra, gloria a Dios. Si hay ventas que están detenidas, podemos enviar la palabra. Si los clientes no están llegando al negocio, podemos mandar la palabra. Alguien que diga la palabra. Diga, la palabra tiene poder, porque la palabra es Cristo. Wow. El Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios te alumbra. La palabra de Dios es como esa luz. La palabra de Dios nos alumbra. Gloria al Señor. La palabra de Dios también tiene autoridad. Diga conmigo, autoridad. En Lucas 4:32 dice, y se admiraban
de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Tú sabes por qué la gente se asombraba de la doctrina y de lo que el Señor hacía? Porque cuando el Señor hablaba, había una ejecución. La palabra no se quedaba en el aire, era autoridad. ¿Está aquí hoy? ¿Tú sabes lo que es autoridad? Autoridad es hablar y que lo que usted hable se ejecute. Ay, Dios mío. Una gente que hable por hablar y que nada pase, no tiene autoridad. Pero ellos decían, la palabra de él es como quien tiene autoridad. Porque ellos no lo conocían, no tenían la revelación. Porque no era que Jesús tenía autoridad, él era la autoridad. Ay, Dios mío. Él dice como quien tiene autoridad. Porque cuando él decía algo, él decía, sé sano, la persona era sana. Sé libre, la persona era libre. Jesús le decía a los vientos, cálmense, y los vientos se tenían que calmar. ¿Por qué? Porque era la autoridad que estaba hablando. No es lo mismo cuando habla un raso que cuando habla un general. Hello, ¿está aquí hoy? No es lo mismo, la palabra no es igual, mi hermano. Una vez yo caí preso. ¿Por qué usted me mira así? No puedo caer preso yo. En verdad no puedo caer preso. Pero caí preso porque salí ahí estaba también recién casado. Salí a comprar un estante, una cosa, y salí con unos jóvenes. El hombre que vendía los estantes no estaba. Y salí con unos jóvenes a buscar el estante, y esos jóvenes se habían robado un motor. Y la policía se tiró porque lo estaban acechando y me agarran a mí ahí. Y ahí yo me fui en la cola con ellos. Digo, bueno, ¿y ahora? Preso. Y agarré, yo tenía un celularcito, cuando eso no había WhatsApp ni nada, eran mensajes, usted sabe, mensajes que eran a peso los mensajes, y usted trataba de economizar lo que iba a decir. Y yo mandé un mensaje a un amigo, digo, oye, me agarran preso, y me llevan para el destacamento, creo que del ensanche para allá, creo que es. Digo, le expliqué, y le dije, dile a uno de los militares de la iglesia que venga a buscarme. Y cuando caí preso, me metieron dentro de la celda. Yo nunca había caído preso en mi vida. Sí había escuchado, pero yo nunca había caído preso. Y llegué, dije, bueno, yo he escuchado que el que lo meten preso le quitan todos los cuartos que tiene. Yo tenía un dinerito ahí que era para comprar ese estante. Y yo he escuchado tantas cosas, y que se pelea, y que esto, y que hay uno que tiene rango, que te pide de que la limpieza, que te esto. Ya yo nunca he caído preso, pero yo más o menos sabía porque yo hacía coro con los tigres y los tigres me contaban. Pero nunca había tenido la experiencia. Cuando yo entré a esa celda, que esa policía agarró y cerró esa puerta y le metió candado, le metió llave. Me quitaron mi cédula, me quitaron los cordones, me quitaron la correa. Me dijeron, métase para allá adentro. Cuando yo entré, yo dije, bueno, y ahora hay un tipo que me está mirando de que yo llegué así. Yo entré de último. A los tres que andaban conmigo lo agarraron y lo metieron para un lado y comenzaron como a interrogarlo. Cuando yo llegué, que me van a jalar a mí, yo le digo, espérate que yo voy contigo ahora, le dije. Y se quedó mirándome así como que me miró mal, como que se cuadró. Yo le dije, espérate que yo contigo voy ahora porque voy con este primero. Había uno acostado en como un asiento que había de cemento, y ese estaba como acostado ahí, toda la cara aruñada. Y yo le topé en la cabeza y él me miró y me dijo, ¿qué es lo que, papá? Me dijo, ¿qué es lo que? Digo, párate. Y él me mira así como que yo le dije, párate, hermano, párate. Y le dije, así te dice el Señor, Dios va a restaurar tu matrimonio, le dije. Y él se queda así mirándome y me dice, ¿por qué tú me dices eso? Yo le dije, porque tú peleaste con tu esposa, gloria a Dios. Porque tu esposa te encontró a ti con otra mujer y se dio cuenta. Y tú tienes 2 hijos con ella. Le dije, ¿es verdad? Me dice, sí, tú me conoces. Digo, yo no te conozco. Le dije, yo no te conozco, pero hay uno que te conoce, que vive dentro de mí. Se llama Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Y comencé ahí, oré por él. Después el que venía para arriba de mí le dije, ven acá tú ahora, que ahora voy contigo. Y comencé a soltar palabras de ciencia. Pasó 1 hora y yo comencé a predicarle, oré por todito. Y luego que oré por todo, lo puse a hacer la oración de fe. Me dijeron, siéntese aquí, varón, venga. Me buscaron todos los privilegios. Y yo, amén, gloria a Dios. Sí. Y en un momento escucho yo a un general de allá de la iglesia donde yo me congregaba, que voció mi nombre con voz de trompeta. Y dijo, Eval Pérez. Digo yo, gloria a Dios. Llegó la autoridad, carajo. Cuando ese hombre tronó,
Fue un policía nervioso, rápido, corriendo y abrió. Eval Pérez. Digo, soy yo. Y los presos, ayúdame. Digo, espérate, que me están ayudando a mí. Estate tranquilo, espérate, que es una situación. Porque yo lo que quiero es salir de ahí. Ya yo le prediqué, ya, tiren para adelante, gloria a Dios. Y cuando salgo, está todo el mundo serio ahí en ese destacamento. Serio todo el mundo. Un general y rabioso. Y ese general agarra y dice, escuchen bien. Ese hombre habla con voz de trompeta. Escuchen bien lo que le voy a decir a todito. Mírenle la cara a ese muchacho. Ese muchacho es de la iglesia. No, pero que silencio. Escuche, que es de la iglesia. Y si ustedes andan por ahí enredados o algo, mírenlo bien. A él no lo vuelvan a traer aquí. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ese muchacho, fue que lo confundimos porque andaba con unos muchachos y yo le expliqué. Y yo le dije lo que pasó y ellos me pidieron disculpas. Los policías me pidieron disculpas. ¿Tú sabes por qué? Porque llegó la autoridad. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Llegó la autoridad. Nosotros hablamos de los policías porque no sabemos, Joana, tú sabes. Nosotros decimos general, pero cuando un policía tú le hablas de un general, tú sabes, mi hija. El que es militar sabe. Usted sabe, Rosa, que tiene su esposo militar. Cuando se habla de un general, hey, llegó la autoridad. Y ahí es, usted no puede esperarse hasta que usted tiene que saludar y tiene que someterse. Así mismo es Jesús. En el mundo espiritual, la autoridad es Cristo. Por eso cuando Cristo llega, los demonios tiemblan. Gloria a Dios. Por eso cuando Él llega y Él habla, su palabra es con autoridad. Hay que obedecer a lo que Él dice. Si hubiese llegado un raso de que a Bucame, fácilmente lo hubiesen trancado a él también. Gloria a Dios. Pero llegó uno con autoridad y la cárcel se abrió. Está aquí hoy. Y él no hizo nada. Él lo único que dio fue la palabra. Y por la palabra yo salí libre. Gloria a Dios. Así hace el Señor con nosotros. Él nos da la palabra. Él es la palabra. Por eso Él dijo, yo vine a libertar a los cautivos. Cuando nosotros soltamos una palabra de liberación, entonces todo el que está atado tiene que salir. Todo el que tiene cadenas en el mundo espiritual se le tiene que romper. Porque dice la Biblia, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Está aquí hoy. No di que libre, di que una libertad fingida. No, verdaderamente libre. Dale un aplauso al Señor. Voy terminando. Dice, en el 36 del mismo capítulo 4 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Oiga, ¿qué palabra es esta? Ellos estaban impactados por la palabra de autoridad. Diga conmigo, la palabra de autoridad. Porque la palabra del Señor tiene autoridad. El Señor le decía a los demonios, salgan, y los demonios tenían que salir. El Señor le daba solamente la palabra. Si tú te llenas de Él, de la palabra, y tú hablas la palabra, escucha bien lo que te voy a decir. Tú vas a comenzar a llamar las cosas que no son como si fueran. Tú vas a comenzar a decirle a los demonios, aquí no te quiero, sal. Tú vas a comenzar a hablarle a las enfermedades y decirle, tú te vas en el nombre de Jesús. Tú vas a comenzar a hablarle a la sequía, porque hay momentos donde la gente pasa por sequía, por tiempo de sequía, gloria a Dios. Pero cuando tú sueltas la palabra, algo sucede. Elías, que era un hombre no nacido de nuevo. Elías, que espiritualmente estaba por debajo de nosotros, porque Elías vivió antes de Cristo. Aleluya, está aquí hoy. Elías no tenía el privilegio que tú y yo tenemos, pero Elías dice que oró, soltó la palabra para que no llueva, y duró 3 años y medio que no caía una gota de agua. Pero después dice la Biblia que Elías volvió y oró, y por la palabra de Elías, oiga bien, por la palabra que Elías soltaba, obviamente Elías fue un profeta ungido por el Espíritu Santo. En Elías estaba la esencia de Cristo, y cuando Elías habló, dice la Biblia que comenzó a llover nuevamente después de 3 años y medio. Y Elías oró y oró y oró y oró, y había un siervo que iba y miraba y decía, no hay nada, el cielo está clean, está limpio. Y vuelve y sube, no hay nada, y vuelve de nuevo y no hay nada. Pero en una, el siervo le dice, profeta, yo salí ahora y vi una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y el profeta dijo, bueno, dile al rey que agarre su carro, que se preparen, porque viene un aguacero
después de 3 años y medio sin llover, una pequeña nube. Usted sabe que uno cuando va a salir, uno mira y si tú ves nubes dispersas, tú dices no va a llover. Uno ve que va a llover cuando está el cielo nublado por completo, es decir, que las nubes cubren todo el panorama, todo el cielo. Usted dice va a caer agua. Hay gente que saben y dice esa cae. Hay otro que dice no, la brisa se la lleva, pero dependiendo de la densidad de la nube. Pero imagínense que haya 3 años y medio sin llover y que lo que se ve es una nube del tamaño de la palma de un hombre, o sea, algo insignificante en el cielo. Y con eso poquito ya el profeta sabía que Dios había escuchado su palabra. Está aquí hoy. Cuando tú tienes fe y tú estás pidiendo algo, la primera gota, la primera brechita que Dios te dé, gloria a Dios, el primer granito de arena, el primer paso, ya tú sabes que ya viene de camino. Ya tú sabes que Dios comenzó, gloria al Señor, porque Dios funciona así. Dios comienza chiquito pero termina grande. Dios comienza pequeño pero termina grande. Esa nubecita chiquita se convirtió en tremendo aguacero, mi hermano. Tú dirás, pastor, lo que yo tengo es pequeño. Bienvenido, Dios está contigo, gloria a Dios. Porque Él comienza con lo pequeño. Él comienza con lo vil del mundo, lo levanta y luego los sabios son avergonzados, gloria a Dios. Él comienza de menos a más. Ese es el Dios de la Biblia, gloria a Dios. El Dios de la Biblia comenzó en un pesebre y terminó en el trono más poderoso que existe en la existencia. Gloria a Dios. Él comienza pequeño, pero termina grande. Gloria al Señor Jesús. Dale un aplauso a Dios. Wow. En Lucas, capítulo 5, si usted lo puede leer conmigo, por favor. Lucas 5, dice la Biblia, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? Dios mío, para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Oiga lo que Pedro dice aquí. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos logrado nada, pero ahora yo lo voy a hacer porque yo sé que no hay. Diga conmigo, no hay. No hay, porque él viene de pescar y no hay. Pero Pedro le dice: yo sé que no hay, pero ahora voy a echar la red en tu palabra. Porque en la palabra de Dios hay poder. Porque en la palabra de Dios hay resultado. Porque la palabra de Dios te va a cambiar el panorama de tu vida. Gloria al Señor. ¿Tú sabes por qué muchos de ustedes no lo han logrado? Porque lo están haciendo por su propia experiencia. No porque yo sé manejar esa situación. No porque yo aprendí. No porque yo me sé el método. Señores, aquí no hay método que valga ante la palabra de Dios. Cuando tú le dices: ahora lo voy a hacer en tu palabra, lo voy a hacer a tu forma, a la forma de la palabra de Dios, eso te va a traer un resultado. Gloria al Señor. Cuando tú dices en tu palabra, Pedro lo hizo y mire lo que pasó. Dice el verso 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria a Dios. Óigame bien, no fue una pesca normal, fue una pesca sobrenatural. Cuando Pedro estaba en el mar, así, en el lago, estaba todo. Pedro prepara la red para tirarla y dice: Señor, yo la voy a tirar, pero la voy a tirar en tu nombre. Toma la red. Y Pedro, antes de tirar la red, dice en la barca:
en medio del lago de Genesaret, en medio del mar ahí, dice en tu nombre. Cuando Pedro dice en tu palabra, en ese momento, yo me quiero imaginar que cuando él dijo en tu palabra, maestro, hablando de Jesús, Pedro le está diciendo en tu autoridad, porque tú eres la palabra. Yo voy a echar la red en tu autoridad. ¿Y cuál es la autoridad de Jesús? La autoridad de Jesús es, señores, que el agua que tiene flotando la barca está hecha en él, por él y para él. La barca en la que Pedro está montado fue creada por él, en él y para él. La red que tiene Pedro en la mano fue creada por medio de él, por él y para él. Y todos los peces que estaban ahí en ese entorno fueron creados por medio de él, por él y para él. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Cuando Pedro dice, echaré la red en tu palabra, Pedro está diciendo algo que ni él mismo se lo imaginaba, porque él se sorprendió. Él soltó algo que creo que se le fue revelado del cielo, porque Pedro no tenía la imaginación de lo que él estaba hablando, la grandeza, el poder contundente. Él dijo en tu palabra, en tu autoridad, yo voy a lanzar esta red. En pocas palabras, todos los peces que estaban ahí en el agua tenían que someterse a su creador. Hay una teoría por ahí que enseña que todo lo creado reconoce la voz de su creador. ¿Está aquí hoy? Esos peces, yo creo que hubo peces ahí que pelearon. Habían peces peleando ahí. Te dirá, pastor, ¿por qué? Porque se quedaron afuera muchos. Muchos no pudieron entrar, porque entraron todos los que cabían y mucho más. Dice que la red se llenó tanto de peces que la barca donde estaba Pedro se estaba hundiendo. Pero no solamente eso, sino que buscaron otra barca y con otra barca las dos se estaban hundiendo. ¿Qué tú me estás diciendo, pastor? Que lo que Dios te va a dar será tan grande, gloria a Dios, que la red tuya, tu capacidad, aleluya, se va a estericar, se va a romper, gloria a Dios. Vas a sentir que te hunde. La bendición que dice Deuteronomio 28 es, y estas bendiciones vendrán sobre ti y te aplastarán. Oiga lo que dice la Biblia. Usted se va a sentir aplastado, pero de la bendición de Dios será tanto que tendrá que pedir ayuda. Gloria a Dios. Está aquí hoy. Vas a pedir ayuda. Usted quizás no dice amén porque usted lo está escuchando desde la circunstancia que usted se encuentra. Yo digo amén porque yo no lo digo desde tu circunstancia, yo lo digo desde su autoridad. A él no le importa cómo tú estás ahora. Él tiene autoridad. Y la autoridad de Jesús no tiene que ver con circunstancia humana. Quizá usted dice, pastor, es que yo nunca lo he visto. Esos no son los problemas de Dios. Pastor, es que yo nunca he tenido tanto en mis manos. Tampoco son los problemas de Dios. Si tú crees, Él lo va a hacer. Pedro se asombró tanto que le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Por la pesca milagrosa. Porque era algo que él nunca en su vida había visto. Quizá Pedro se crió como pescador y pescaba todas las noches, pero nunca había visto tan grande pesca, mi hermano, como aquella mañana, como aquel día. Nosotros estamos mal acostumbrados porque la gente escucha la palabra y se goza con la palabra, pero no vive la palabra. Y la palabra hay que vivirla. Yo tengo un Nuevo Testamento que está en hebreo, donde escribe, ahí está escrito todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero en hebreo, con las palabras y todos los significados. Una cosa muy profunda, muy linda, donde habla también de la escultura de ello. Y en ese Nuevo Testamento dice que cada vez que se terminaba de leer una escritura, todos decían Hazak. Todos decían Hazak. ¿Qué es lo que decían? Se terminaba una escritura y ellos decían Hazak. ¿Qué significa? Esfuérzate. Ay, Dios mío. Ellos leían y decían Hazak. Leímos. Ahora, ¿qué toca? Hazak, esforzarnos, ejecutar, practicar. ¿El qué? La palabra.
porque la palabra es práctica. Jesús, siendo hombre, pero también siendo la palabra, para que Él como palabra pudiera manifestarse, tenía que hablar. ¿Usted entendió? Tenía que hablar. A veces yo predico algo aquí y usted sale por ahí creyendo que va a suceder. Hazak, esfuérzate, ejecuta, practica. Yo quisiera que cuando usted salga por esa puerta, usted saliera mandando palabras para todos los lados. Mandando palabras para los bancos, mandándole palabras a los prestamistas, mandándole palabras a los médicos, mandándole palabras al esposo, a los hijos, mandándole palabras. Gloria a Dios, esforzándose, enviando, generando diseño. Gloria a Dios. Mira a tu hermano que está a tu lado y di, manda la palabra, manda la palabra. Dile, esfuérzate en esta noche. Ejecuta la palabra creativa de Dios. Aleluya. Vas a ver el resultado. Dale un aplauso a Cristo. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies en esta hora. Oh, gloria a Dios. Diga conmigo la palabra. Hay gente aquí que va a aprender a enviar la palabra, porque es necesario. La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Dice la Biblia, creí, por lo cual también hablé. Creí. Si tú crees, habla. Si tú crees, suelta la palabra. Suelta la profecía. Suelta el bien. Ahí afuera, el diablo está alterado, criticando todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Esta gente, estos pastores, solamente dicen lo bueno, pero no dicen cosas malas. Bueno, es que la Biblia dice que el evangelio es buena nueva. Si tú quieres escuchar cosas malas, vete para el infierno. Que en el infierno es que se hablan cosas malas. Aquí se habla lo bueno. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él obtuvo todo lo bueno para nosotros. Y todo lo que yo anhelo, todo lo que yo pido, yo no pido nada del infierno. Yo no quiero nada del infierno. Todo lo que yo quiero que venga ¿de dónde? Del cielo. Y dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación. Todo lo bueno viene del cielo. Todo lo que tú necesitas viene del cielo. Aleluya. Todo lo que tú necesitas viene de arriba. Viene de arriba. Pastor, el dólar lo subieron. No importa. El dólar tiene el mismo precio en el cielo, porque no hay sombra ni mudanza de variación. Pastor, los plátanos están más caros. No importa. Nosotros no dependemos de la tierra. Nosotros dependemos del cielo. Gloria a Dios. Dale un aplauso con vida. Dale un aplauso con vida. Dale un aplauso con vida al Señor. Hoy yo quiero establecer la palabra junto con todos ustedes. Yo quiero que nosotros hagamos este acto profético y que hoy la palabra comience a crear cosas hoy. Vamos a tener un tiempo de oración ahora, unos minutos, donde vamos a tomar diseños. Cuando el Señor dijo, sea la luz, no había luz. No existía. La Biblia dice, y fue la luz después de la palabra. Cada vez que se emitía la palabra generaba creatividad. ¿Está aquí hoy? Creatividad. Y tú ahí donde tú estás sentado, muy tranquilito, mirándome a mí muy tranquilita, hay cosas que tú necesitas crear. Tú necesitas que cosas sucedan. Y la Biblia nos manda a nosotros a llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Está aquí hoy? Hay cosas que no son. Llámala. Llama tu salud. Llama tu prosperidad. Yo no sé si tú no sabías esto, porque la gente casi no habla de esto. Hay muchos pastores que tienen miedo a hablar de esto, pero yo no tengo miedo a hablar algo que está en la Biblia. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, así mismo lo dice, léalo en su Biblia. Él, siendo rico, se hizo pobre. No porque la pobreza es buena, porque si hubiese sido buena, él hubiese sido pobre. ¿Está aquí hoy? Ay, Dios mío, me están mirando raro ya. Es la Biblia que lo dice. ¿Ah? Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, Giovanni, oye, seamos enriquecidos. Él se hizo pobre. Él, siendo rico, se hizo pobre. Dice, déjame hacerme pobre, para que en mi pobreza, en el pueblo judío la pobreza es maldición, y en mi casa también. Yo no sé si para usted es una virtud, gloria a Dios por usted, para mí no.
A mí no me gusta. A mí me gusta es que cuando yo me acuesto en la tarde y me levanto, digo, ay, un pan con queso, y te va y está el queso ahí. Qué bueno, una bendición. ¿Sí o no? ¿Está aquí hoy? ¿Ah? Usted dice, quiero unos friticos con chuleta. Y entonces la mujer te dice, aquí ni huevo hay. Entonces tú no te sientes bien. ¿Ah? Porque hay gente que cree que la miseria, hay gente que cree que la miseria es una virtud. Que mientras más en miseria tú estás, mejor. Tú le agradas más a Dios. Yo no sé a qué Dios. ¿Está aquí hoy? Al Dios de la Biblia, el que yo conozco, a él no le gusta eso. Porque él es un padre de amor. ¿Y qué padre quiere ver a sus hijos pasando trabajo? ¿Qué padre quiere ver a sus hijos pasando trabajo? Mira, hay padres que todavía los hijos se casan y le siguen metiendo la mano ayudándolo porque el padre no lo puede ver, no lo puede ver mal. Y la Biblia dice que nosotros somos malos delante de Dios, que Dios es bueno. ¿Usted cree que Dios lo quiere ver mal a usted? ¿Ah? Si te vendieron un Dios así, te lo vendieron mal, te engañaron. El Dios de la Biblia no te quiere ver mal. El Dios de la Biblia te quiere dar sobreabundantemente. Pero tú tienes que romper la estructura mental, gloria a Dios. Tú tienes que romper la cosmovisión desde ti hacia el cielo. ¿Cómo tú ves a Dios? Hay gente que no recibe la bendición de Dios porque ve a Dios como el castigador. Ve a Dios como el que le va a castigar por su pecado. No, los pecados no son para castigarte. Los pecados son para perdonarte. Gloria a Dios. A eso se manifiesta Cristo. A perdonarte los pecados, a limpiarte. Y Él siendo rico, oiga eso, Él siendo rico, se hizo pobre. ¿Por qué? Porque en la cruz Él se hizo pobre. No, pastor, en la cruz no. Él nació en un pesebre porque no había dinero. ¿Qué? No había dinero. ¿Quién me dice a mí que Jesús nació en un pesebre? Porque no tenía dinero. Porque Él es humilde. Ay, Él es humilde. Él no nació en el pesebre por humilde. Él era humilde aunque naca donde naca. Porque la humildad no tiene que ver con el estado económico. Pero yo le voy a decir algo. ¿Quién era el papá terrenal de José? De Jesús. ¿No era José? ¿Y qué hacía José? José veía película, era. ¿Qué era lo que hacía José? Había cuarto entonces. Porque a él trabajaba. ¿Sí o no? Era carpintero. No me diga usted con carpintero no tenía para pagar una situación. Lo que pasa es que Jesús nació en un pesebre por dos cosas. Número uno, por el propósito. Diga conmigo propósito. Porque Él vino como cordero a morir, como un cordero. El cordero inmolado de Dios. ¿Dónde nacen los corderos? En los pesebres. Segundo, cuando Él llegó a Belén, había un censo. Había censo. María estaba al borde de dar a luz. Y ellos llegaron de último. Y cuando ellos llegaron, dice la Biblia literalmente que no se halló lugar para ellos en el mesón. Y la mujer me imagino que rompió fuente y había que sacarle a ese muchacho. Y de una vez, ¿qué es lo que había? Un pesebre, métanlo ahí, acomódenlo ahí en la hierba. Y Jesús nació entre los animales. Representando lo que pasaba en la antigüedad. Los animales para el sacrificio nacían en los pesebres para ser sacrificados por los pecados del pueblo. Por eso Jesús nació ahí. Pero no era que Jesús no tenía dinero. Cuando fueron los reyes de Oriente, no fue Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso se lo inventaron, es un invento. Yo le doy $3,000 al que me encuentre ese otro nombre en la Biblia hoy. $3,000 se lo doy. Si usted me encuentra ese otro nombre en la Biblia y me lo lee. Ahora mismo. Veo gente buscando. Eso no está en la Biblia. ¿Ah? Eso no está. Es un invento. No fueron 3 pariguayos que fueron donde Herodes. Fue una comitiva de los reyes de Oriente. ¿Ah? Que eran de los discípulos de Daniel. Que sabían de las estrellas, sabían de las cosas. Pero ellos vieron la estrella y dijeron, esa estrella nos está guiando al pesebre donde nació el rey. Ha nacido un Salvador, el Salvador de Israel. Ellos sabían, era una comitiva. Y esa gente vinieron, ¿sabe con qué? Con oro. ¿Con qué vinieron? Usted tiene miedo ahora. Con mirra y con incienso. Con cosas muy valiosas en la época. Y ellos la pusieron donde Jesús. Herodes se turbó. Oiga bien, Herodes se turbó. Y dijo que ha nacido un rey. Él era el rey. Sí, ha nacido. Y esta gente vinieron a adorarle con toda esta riqueza. Y Herodes le dice, bueno, cuando ustedes lo vean, lo adoren, pasen por aquí.
Dígame dónde está para yo ir a adorarle también. ¿Ah? Y los reyes de Oriente, cuando adoraron al maestro, gloria a Dios, porque hay mucha gente que cree que a Dios se le adora con la mano levantada solamente. Ellos adoraron con el oro. Ay, Dios mío. Adoraron con el incienso y con la mirra. Hay gente que dice, yo adoré a Dios. Sí, adóralo también como ellos. Que así que se adora a Dios. Cada ofrenda es un atributo de adoración. Y dice la Biblia, escucha, que cuando ellos llegaron, lo adoraron. Y dijeron, se maravillaron, hemos visto al Salvador. Y fueron avisados por revelación que no fueran donde Herodes, y se fueron por otro lado. Al pasar el tiempo y Herodes ver que los reyes no volvieron, Herodes se turbó y dijo, bueno, esta gente no están inventando, porque estos no son loquitos viejos. Como vuelvo y les repito, no fueron los 3 charlatanes que te pinta la historia, fue una comitiva. Se cree que eran aproximadamente casi 100 personas en caravana, con carreta, con oro, con de todo, caballo, con muchas cosas. Se cree que era una caravana completa que turbó a Herodes. Y Herodes dijo, espérate, mi única solución ahora mismo, como yo no sé de estrellas, como yo no sé de astrología, es enviar un edicto que se maten todos los niños. Y yo sé que ahí, cuando eso salga, ese niño que es rey también va a morir. Porque si él tan chiquito lo adoran tan grande, yo me imagino cuando él crezca me va a sustituir. Lo mandó a matar a todos los niños. Pero Jesús, gloria a Dios, sus padres fueron avisados y salieron corriendo y se fueron a Egipto, mi hermano. Y allá se guardaron. Pero allá José no tenía las herramientas para cortar madera, el serrucho, nada, el taladro. José no tenía nada. ¿De qué usted cree que vivió Jesús? De lo que le llevaron. Y a Jesús no le faltó nada. Y a mí me impacta tanto esa historia, porque cuando el rey Herodes se turba, el rey se le turba, ¿sabe a quién? A un niño. Un niño de meses turbó a un rey de una ciudad. Si Jesús, siendo niño, vino como hombre, pero niño que para caminar no podía, había que cargarlo. Como tienen esa criaturita así, mira, así mismo nació Jesús. Y así Jesús turbó a toda una ciudad y turbó a un rey. ¿Está conmigo hoy? Cuán poderoso es nuestro Señor. Cuán grande es Él, aleluya. Cuán grande es el Todopoderoso. Wow. Por eso es que yo vuelvo y les repito que Jesús era humilde, pero no era porque tenía escasez ni miseria. Porque dice la Biblia que él tenía 12 discípulos. Y había un discípulo llamado Judas Iscariote, que era tesorero. ¿Qué es lo que era? Tesorero. O sea, nadie pone un tesorero si no hay finanzas. ¿Porque para qué? ¿Para qué son los tesoreros? ¿Para qué son los tesoreros? Para administrar. Cuando usted necesita un tesorero, es porque usted no puede administrar tanto. Alabe. Alabe. Era tan fuerte que Jesús recibía ofrendas, recibía finanzas, y él no tenía la necesidad de gastarla. Oiga eso. Porque cuando había hambre, él oraba y los peces se multiplicaban, no había que comprarlo. Ay, Dios mío, usted no está entendiendo eso todavía. Se economizaba los cuartos. No era necesario. Para que el Señor lo tenía ahí para enseñarnos algo a nosotros. ¿Ah? El Dios de nosotros es sobreabundante. Pedro, ¿cuál es tu empresa, Pedro? Yo tengo una fábrica de peces. Yo tiro la red y si se llena, pues me fue bien. Pues tira la red. Que te la voy a llenar con mi palabra. La palabra de Dios te puede llenar los graneros. La palabra de Dios te puede suplir para que pagues las deudas. La palabra de Dios te puede dar para que te compre tu carro. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios te puede elevar hoy. Si tú mandas la palabra de Dios puede ser creativa. Aleluya. La palabra de Dios puede generar la bendición hasta que sobreabunde, pero tienes que creerlo. Mira a tu hermano que está a tu lado y dile, tienes que creerlo. Un evangelio equivocado. Nos predicaron un evangelio de miseria, de pobreza. Un evangelio de escasez. Y el cristiano cree que mientras más en olla está, más frío está con Dios. Eso no depende de eso. Eso no depende de eso, mi hermano.
Y usted dirá, pastor, y entonces yo soy cristiano, pero yo no soy rico. Bueno, si tú no eres rico, vuélvete rico hoy. Porque nosotros fuimos llamados a ser ricos. Ahí, un grupito dijo amén. Solo un grupito dijo amén. Se lo voy a repetir, nosotros fuimos llamados a ser ricos. Gloria a Dios. ¿A qué? Y usted dirá, pastor, ¿y usted es rico? Yo sí. Yo sí soy rico. Porque la riqueza tiene que ver con el poder. Perdón que mencione esto, pero cuando sucedió la tragedia, habían gente con millones de dólares en el banco deseando que le muevan un escombro de arriba. Y ese dinero no pudo. ¿Está aquí hoy o se fue? Eso es para los que piensan, dice pastor, pero para ser rico hay que tener $1 millón en el banco. No. La riqueza tiene que ver con poder. Jesús, usted nunca escuchó en la Biblia que Jesús estaba pagando, comprando cosas. Jesús era rico. El rico no tiene que manejarse con dinero, se mueve con autoridad. Cuando él quería un burro, decía, vayan allá adelante, una aldea, hay un señor que tiene un burrito, dígale que el maestro lo necesita. Señor, hay que pagar los impuestos. Ve, busca un pez, abre la boca y saca la moneda y paga el tuyo y el mío. Era rico. Está aquí hoy porque tenía autoridad. Lo que pasa es que usted tiene la mente muy materializada. ¿Está conmigo hoy? Mira a tu hermano y dile, tú eres rico. Dile, tú eres rico. Sencillo, porque tiene autoridad. Dile, cambia la forma de pensar y la forma de ver. Yo no sé por qué me estoy metiendo por aquí, pero la palabra es creativa. Yo le aseguro a ustedes que todos los que están aquí, quizá en excepción de los niños, pero todos los que están aquí son millonarios. Y no estoy hablando de fe, estoy hablando de millones reales, de millones de pesos. Pastor, ¿y cómo usted dice? Porque está raro el asunto, ¿verdad? Está raro, ¿verdad, hermano? Soy millonario. Calcula cuánto se ha gastado en ti desde que tú naciste hasta hoy. Se fue en lo amén ahí, mijo. Ahí ya. ¿Cuánto se ha gastado en ti? En transporte, en casa, en comida, en agua, en jugo. ¿Ah? ¿Cuánto se ha gastado en ti? Millones. Millones. Ahora, cuando tú naciste, tú trajiste esos millones. ¿Y de dónde aparecieron? Porque tú naciste sin nada. Y tú de que naciste es gastando cuarto en ti, en ropa, en zapatos, en esto, en lo otro. Si tú te pones a sumarlo, tú te vas a ir lejos con los numeritos. Porque Dios te hizo rico y tú no te has dado cuenta. Lo que pasa es que la ambición se ha metido y tú lo quieres tener junto y Dios te lo está dando cheleado para que no te vuelva loco. ¡Ay, Padre amado! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Mira a tu hermano y dile, cambia la mentalidad. Dile, tú tienes la palabra. Dile, tú tienes la palabra. La palabra está sobre ti. Tú tienes la autoridad. La autoridad está sobre ti. Gloria a Dios.